hermanos, en esta ocasión estamos ya continuando con la temática de la serie Ayuda, donde estamos hablando mucho de los sentimientos y las emociones individuales y cómo nosotros llegamos a la congregación rotos literalmente, y el Espíritu de Dios nos va poco a poco restaurando, sanando y haciendo de nuestras personas nuevas personalidades. En el primer tema trató eso, en el segundo tema trató el tema de angustia, aflicción o quebrantamiento de corazón. El tercero con la preocupación o la ansiedad. El cuarto con la vergüenza. El quinto con el enojo, la ira. Y hoy estamos hablando de a veces una de las salidas que las personas tienen mucho la tendencia a tomar cuando están en momentos de frustración, de desesperación o incluso cuando hay problemas o vacíos en el corazón. Entonces, en el tema del día de hoy se llama Soy adicto. Soy adicto. No como la raíz de un problema, sino más bien como los síntomas de un problema. Entonces, el tema del día de hoy, soy adicto. Permítame hablarles el caso de una persona que conocimos indirectamente a través de una de las clases que estaba tomando en el seminario de abusos de sustancias. Y esta persona llegó al hospital de Cook County, donde es un hospital que se le da servicios a los pobres, a los que no tienen beneficios, a los más desprotegidos. Y resulta que este señor había caído ya por tercera vez al hospital por las mismas condiciones. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que el año pasado fue un invierno crudo, si los que recordamos, casi 6 meses, al punto que incluso Celia tuvo que ir hasta México y dijo: ¿qué pasó, paisa? Ahora los acompaño acá porque allá en mi país está muy frío. O sea, duró mucho el invierno. Y a través de este crudo invierno, este señor es de las personas que salía a las intersecciones para pedir dinero y sustentar su vicio de las drogas. Entonces, la primera vez cayó al hospital por hipotermia, la segunda vez por quemaduras en la piel, y la tercera vez por hipotermia, quemaduras de piel, y porque ya estaba perdiendo sus extremidades. Ya había perdido un pie y en esta ocasión estaba a punto de perder 2 manos. Si ustedes saben, cuando una persona se expone por determinado tiempo a las temperaturas tan cálidas del invierno, las extremidades, los dedos de los pies, de las manos, incluso los oídos o la nariz, son las primeras partes del cuerpo que sufren. Entonces, a esta persona, el capellán del hospital, o sea, los que ayudan a reconciliar la espiritualidad con las personas que están en crisis, le preguntaba que por qué estaba llegando al hospital en un corto periodo por tercera ocasión. Y él le decía que estaba molesto y enojado con la vida, pero que también su necesidad de las drogas, de la adicción, eran tan fuertes que estaba dispuesto a arriesgarlo. Pero después de una charla, finalmente entendió que ya estaba a punto de perder, ya había perdido un pie y estaba a punto de perder sus 2 manos a raíz de las temperaturas extremas y frías, y todo porque no podía escapar de las drogas. Y finalmente ya el doctor le estaba pronosticando que de la hipotermia y todos estos problemas acumulados, ya su vida estaba a punto de extinguirse. No sabemos cuál fue el final de esta historia, pero es una historia que nos relata la seriedad de las adicciones. Y aunque este ejemplo es simplemente uno de los extremos, que cuando no tenemos cuidado con las adicciones nos pueden llevar literalmente a la muerte.
o nos pueden llevar a devastaciones grandes. Entonces, en el tema del día de hoy, tiene que ver con las adicciones. Y lo quiero explicar porque las adicciones no solamente tratan con drogas ilegales, sino las adicciones van a un espectro más amplio y extenso y se ramifican en tantas y tan diversas que considero yo, a mi punto de vista personal, nadie de nosotros estamos exentos tampoco de las adicciones. Y lo vamos a profundizar para entenderlos cómo a veces las adicciones nos esclavizan de una o de otra forma. Para hablar de las adicciones, entonces vamos a definirla. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es? De acuerdo al diccionario, dice que la adicción tiene que ver con un hábito, dependencia o devoción de conductas peligrosas o consumo de determinados productos, en especial drogas, y que no puede prescindir de ello, sino que se rehace una codependencia que resulta muy difícil de controlar y puede ser algo psicológico o fisiológico. También puede abarcar adicciones como el juego, o sea, el gambling, el apostar, el tabaco, el alcohol, las drogas, incluso drogas legales, que es otra clasificación, en otro tipo que tiene afición desmesurada a algo o a alguien que es seguidor o partidario de una idea, de una doctrina o una tendencia. Entonces, podemos decir que la adicción es como una dependencia de algo, alguien o una conducta. Es algo que las personas a veces lo practican, lo consumen, lo siguen, lo creen, porque es su forma de lidiar con su realidad, con su vida, con la insatisfacción quizás de su idealismo. Muchas de las veces hay diferentes razones, y por eso lo estoy mencionando, que la forma de cómo vemos este tema es también diferente. Vamos a ver que las adicciones a veces se desarrollan desde la niñez y que fácilmente pueden ser evitadas por los padres, pero cuando no sabemos identificarla, vamos a caer en la victimización de las adicciones. Ahora, ya que todo el tiempo es necesario también hacer un paralelo con lo que la Biblia habla, y a veces necesitamos un poquito más de explicación para entenderlo, cómo Dios nos habla de las adicciones. Juan 8:34, el Evangelio de Juan 8:34 nos dice lo que podría llamar una definición de adicciones. Y escuchen bien lo que dice el autor del Evangelio de Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Eso quiere decir que incluso uno de los pecados más agravados no es lo que haces, sino lo que practicas. La tendencia, la codependencia, la devoción, la inclinación que tenemos a ciertas actividades, a ciertos consumos, a ciertas bebidas o incluso a personas. Entonces, yo te hago la pregunta, ya que estamos dando la introducción a este tema, ¿puedes identificar algún tipo de situación o condición en tu vida? ¿Qué te ha atrapado? ¿Qué te ha engañado? ¿Qué te ha atado? Porque la práctica
del pecado se convierte en un hábito. Dice este psicólogo que una vez que practicas ciertas tendencias, después de una acción, la haces en un hábito. Y después del hábito, ahora viene la siguiente escala. Estás construyendo ya un destino. Es difícil porque vamos a ver que hay ciertas adicciones que son más dañinas que otras. Y una vez que la persona está atrapada, enganchada, es extremadamente difícil de salir. Para algunas personas es virtualmente imposible. Una persona que está atrapada y atada en ciertas adicciones, ¿usted sabía que si intenta salir de ellas, literalmente puede morir? Literalmente. Hay otras que simplemente tienen consecuencias devastadoras, que poco a poco está devastando la vida de esa persona, pero también de las personas a su alrededor. Por eso hago la pregunta: ¿estás atrapado en algún tipo de adicción? ¿Estás siendo engañada, engañado? ¿Estás encadenado, atado a una adicción? Entonces, ahora vamos a hablar para tratar de entender que cuando venimos a los caminos de Dios, es necesario en algún momento u otro experimentar la verdadera libertad en Cristo. Y con esto estoy hablando a la iglesia. No sé si a través del tiempo incluso personas en la internet nos vean, pero estoy hablando a las personas que han sido ya redimidas por Cristo. ¿Y qué significa? Que una persona que ha sido redimida por Cristo puede experimentar la libertad, puede vivir la libertad. Más, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Una cosa es que Cristo abra las puertas de la libertad, su gracia y misericordia, pero que muchas de las veces la persona todavía no está lista para cruzar esas puertas de la libertad y continúa estando atado a un tipo de atadura, a un tipo de adicción, a un tipo de mal hábito tóxico, dañino. Entonces vamos a tratar de desglosar y tratar de entender por qué vienen las adicciones y cómo estamos batallando. Y digo en presente, porque todavía la mayoría de nosotros tenemos adicciones. Y vamos a intentar ponerlas a la luz para identificarlas y así vencer sobre estas adicciones. En primer lugar, vamos a ver de diferentes tipos de adicciones. Hablaba de algunas que no son tan malas, aparentemente no son tan malas, porque hay adicciones que podrían considerar no pecaminosas cuando no está en exceso. Hay adicciones que tenemos, por ejemplo, en el mundo de los evangélicos se habla mucho que cuando venimos, en el caso de la mayoría de los hombres, cuando venimos del mundo a la iglesia y aceptamos a Cristo, entonces ya renunciamos a la caguama, al modelo, a la victoria, y ahora reemplazamos una adicción mala por una adicción menos mala, pero que sigue siendo adicción. ¿Qué es lo que típicamente cuando celebramos, cuando tenemos tiempo extras o entramos antes del servicio a la iglesia o nos quedamos después? Lo primero es un café. Un café. Entonces quizás puedes decir, bueno, pues sí, el café tiene cafeína y muchos nos hacemos adictos a la cafeína, pero yo tomo café descafeinado. Bueno, es que va bajo el mismo principio. Sigue siendo café.
Y ciertamente reemplazamos una adicción grande por una quizás un poco más pequeña, pero sigue siendo adicción. El café, y no me digan cuando empezamos a hablar de panecito, de pan dulce y pan colorado y quesadillas, pastelillos. Wow, definitivamente batallamos con adicciones. Pero hay otro tipo de adicciones. Por ejemplo, es muy común en nuestra actualidad que las personas están desarrollando adicciones hacia los videojuegos. Y es cierto que hay videojuegos que no son tan malos, o sea, son incluso algunos educativos, algunos constructivos, pero siguen siendo videojuegos. Recuerdo cuando tenía como unos 12 años, me mandaron un PlayStation de aquí de Estados Unidos, y por un periodo de 3 meses más o menos, llegué a tal extremo de estar jugando en los videojuegos que en una ocasión estuve por 3 días jugando videojuegos día y noche sin dormir. O sea, cuando ya después me di cuenta, eso era una adicción. Decidí voluntariamente dejarlo y desde entonces no he vuelto a jugar videojuegos porque sé lo adictivo que son. Estoy hablando de videojuegos sencillos. ¿Sabe usted que el día de hoy hay videojuegos violentos donde enseñan a los niños, jóvenes o adultos a matar, la violencia? ¿Usted se ha preguntado por qué de repente un niño de 8 años agarra un martillo y le da a su hermanito y lo mata? Bueno, los videojuegos. También hay videojuegos sexuales. No estoy hablando de esos extremos, estoy hablando de los más sencillos, pero que típicamente se convierten en adicciones hasta un momento destructivas y tiene ese potencial. En el comienzo no es tan grave, pero cuando la persona continúa, de repente ya son las 6 de la tarde, llega el marido después de una jornada de 12 horas de trabajo, esperando a ver qué le hizo la mujer, y la mujer pues 8 horas en los videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Corre al microwave y le pone una sopa Maruchan. Entonces el marido no lo va a apreciar. Bueno, también hay otro tipo de adicciones que no son tan malas, pero en exceso causan daño. Por ejemplo, los que nos gustan los deportes, podemos tener la adicción de los deportes. Podemos tener la adicción de viajar en exceso, la espiritualidad, que se puede hacer una espiritualidad tóxica. La familia, muchas de las veces cuando en el nombre de la familia olvidamos la iglesia y olvidamos a Dios. También tenemos a las mascotas, tenemos a los coleccionistas que les gusta coleccionar cosas, y así otro tipo de adicciones que pareciese que no son tan malas. Porque mire, practicar el deporte, ¿qué le ve de malo? Yo fui una de las personas que cuando fui al programa de autoayuda, no he escuchado a nadie, pero yo quería decir: hola, mi nombre es Jorge y soy un deportista. No tiene nada de malo, pero era un practicante del deporte en exceso, a tal punto que un día el Señor me confrontó, porque los partidos de fútbol, ¿qué días se juegan? Los domingos. ¿Y qué más celebramos los domingos? La adoración a Dios. Entonces, cuando las actividades entran en conflicto con las cosas de Dios, puede hacerse en idolatría, en adicciones o cosas por el estilo. Por eso es que tales adicciones también tienen su parte negativa. Dice 1 Corintios 10:23: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. El apóstol Pablo, examinando que la libertad de Cristo tenemos de verdad, la flexibilidad de vivir la vida de una manera libre,
nos ha redimido. Tenemos mucha oportunidad de apreciar la vida, la naturaleza, la creación de Dios, pero hacerlo de una manera sabia y sabiendo que hay cosas que se pueden hacer viciosas, tóxicas, dañinas, adicciones. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿tienes un problema de adicción? ¿Tienes un problema de adicción? Porque las adicciones van más allá de lo que típicamente todo el mundo habla, alcohol y drogas, como si fueran los únicos dos problemas o las únicas dos adicciones. Las adicciones van más allá de nuestro entendimiento, a tal grado que hay personas que son adictas de cosas y no lo saben. Entonces hay otro tipo de adicciones más malas, que son adicciones pecaminosas. Un segundo categoría de adicciones. Esta categoría típicamente viene ya en prácticas de pecado más severos, como por ejemplo, tenemos algo que está ocurriendo en nuestro tiempo con la internet y todo tipo de pantallas chicas y grandes. La pornografía se ha convertido en uno de los problemas más agobiantes en el mundo moderno, a tal extremo que cuando las personas solteras llegan al matrimonio, ahora vienen ya con una sexualidad corrompida, deformada, y van a tratar de practicar ese tipo de actos en su matrimonio, lo cual no es bíblico. Entonces ahora vamos a ver que también en nuestros días pareciese que los seres humanos son confundidos con carros o artefactos, donde llega la persona, vive por una semana, vive por un mes o quizás un año y cambian de pareja, y cambian de pareja, y cambian de pareja, y orgullosamente dicen, han pasado 20 por mi cama. O sea, son relaciones tóxicas o más bien adicciones a la inmoralidad. Entonces también hay todo tipo de videos que nos enseñan muchas cosas indebidas. En las estadísticas actuales dice que el 96% de los jóvenes adultos están viendo este tipo de actividades en pantallas chicas o grandes. Pero el tipo de adicciones pecaminosas no se limita solamente a esto. Por ejemplo, ¿usted sabía que hay personas adictas a la mentira y que no pueden vivir sin mentir? Que tienen que mentir y que mienten y mienten y mienten, y la mentira es parte de su carácter. ¿O qué tal? También hay personas que son adictas al chisme. ¿Usted sabía eso? Y que tienen la necesidad de ir y comunicar lo que está pasando, que en cuanto escuchan quieren acercarse a las personas para darles informe inmediato de los acontecimientos, aunque se ha divergido la información. Todos estos tipos de adicciones nos van a llevar a cosas malas, a un camino que de verdad eventualmente afectarán mucho a la persona y a esas personas aledañas a ella. Otro tipo de adicciones son las adicciones que conducen al pecado. Adicciones que conducen al pecado. O sea, a veces estas son más difíciles de entender y de hablar, porque como lo dije, hay muchas cosas que no son malas en sí. Por ejemplo, tiene en la pantalla una persona hecha de ¿qué? De comida, ¿no? De comida chatarra, de comida rápida o lo que sea. Pero vamos a ver, ¿es pecado comer? No es pecado comer. Comer es un don de Dios, es un regalo de Dios. Podemos disfrutar y apetecer la comida o las bebidas. La cuestión con la adicción de la comida es que cuando
ya ni siquiera las masticamos, ya como que nos las comemos sin masticarla. Cuando nos tomamos un refresco sin ni siquiera probar el sabor. O sea, cuando estamos comiendo en exceso, ya ahora el comer se convierte en el pecado de la gula. Y voy a lo mismo. O sea, aunque quizás nunca hayamos sufrido de alcohol o drogas, pero vamos a hablar de la comida. Y allí casi todo el mundo le batallamos. También hay otro tipo de actos o acciones que también en sí no son pecaminosas. Por ejemplo, hablábamos el otro día de beber. El apóstol Pablo, siendo el apóstol de apóstoles, le sugiere a Timoteo, su discípulo, que ya en esa etapa ya era pastor de una iglesia, y le dice que porque sufría problemas estomacales, que se tomara una copita de vino. Entonces, pues hay mucha gente que me ha dicho, pero si aquí en la Biblia dice que puedo tomar vino. Pues sí. En primer lugar, el vino de ese entonces era como un tipo de jugo. Pero en segundo lugar, cuando la persona practica el beber en exceso, se hace un pecado, porque ya habla de borrachería o embriaguez, lo cual claramente está marcado que ni los borrachos heredarán el reino de Dios. No estoy juzgando, no estoy criticando, pero la Biblia nos está diciendo que la práctica excesiva del alcoholismo nos lleva a una condición donde en medio de esta condición, o sea, miren, la semana pasada hablaba de aquella persona que embriagada atropelló a 2 niñas de 9 años. Fíjense lo que hacemos en medio de una condición. Fíjense cómo a veces las pobres mujeres están que parecen piñatas, les pegan y les pegan y les pegan y están todas moretoneadas en medio de la embriaguez o la drogadicción. Entonces, hay prácticas que en sí no son pecaminosas, pero cuando estamos practicando tal cosa en exceso, nos lleva a perder la razón, y es ahí donde lo llevamos a un nivel más severo y pecaminoso. Por eso, beber, como por ejemplo algunos europeos o algunos suramericanos, que en lugar de agua, una copita de vino. Sí, pero el problema es que muchas de las veces no somos capaces de controlar tales actos. Y aún más, imagínense que el pastor Jorge está tomándose una copita de vino y al lado también está una persona que por 5 años está sudando, le da hasta fiebre porque está batallando con dejar el alcohol, y de repente ve al líder de líderes estar tomando allí una copita de vino. Pues si él puede, pues yo también. Entonces ya me convierto en piedra de tropiezo. Y para no ser piedra de tropiezo, ¿puedo yo vivir sin tomar? ¿Puedo evitar ciertas prácticas para no ser estorbo a otras personas? No porque no tenga la libertad, sino porque yo decido que es mejor apartarme de ciertas prácticas para edificación de la iglesia, para glorificar a Dios, porque Dios en sí me ha dado la capacidad de poder vivir sin muchas cosas. Entonces, tenemos que también hay otras cosas que forman parte de actividades que podemos practicar, pero que en exceso se hace mal. Por ejemplo, también me ha tocado casos extremos de personas que en algún momento se enfermaron de algo o se accidentaron y tomaron ciertas medicinas. El problema es que ustedes saben que hay pastillas, hay medicamentos que son adictivos y que el doctor no les dijo. Y ahora un amigo en particular, 40 años después, estaba sufriendo todo tipo de problemas de salud porque ya tomaba como cócteles de medicamentos y lo estaban literalmente matando.
Entonces en un momento decidió abandonar las medicinas y se andaba muriendo. Pero gracias a Dios sobrevivió y ahora solamente una de las medicinas más adictivas no la puede dejar, pero ha reducido drásticamente la cantidad que se tomaba. Así es que tengamos cuidado, no por el hecho de que se llamen drogas legales, significa que es bueno para nosotros. Debemos de ser sabios en todas estas cosas. Amén. Ahora, si vamos a ver que a veces abusamos de las drogas, a veces lo consumimos sin sabiduría, siempre debemos tener en consideración los efectos. Siempre debemos de analizarnos y aún más escuchar cuando las personas nos puedan dar un buen consejo, porque a veces las personas adictas no pueden verlo, no pueden entenderlo, que es una adicción hasta que alguien les hace la observación. Por ejemplo, cuando era niño, batallé con el problema del dulce. Pues, si nos damos cuenta en nuestra cultura, ¿cómo es nuestra cultura? Celebramos el cumpleaños de un niño y lo primero que vamos a tener son aguinaldos, piñatas. Ya está la pobre de Chloe y Enoch comiendo dulces por las próximas 3 semanas. Y a mí me recuerda que cuando tenía aproximadamente 9, 10 años en adelante, tuve la adicción del dulce en extremo. Y cuando digo en extremo, cuando les estoy compartiendo es porque después de las muchas cirugías que he tenido en la boca y los dientes que he perdido a causa del dulce, sé lo que se siente. La última vez, hace poquito tiempo, cada puntada, porque me dieron 15 puntadas en la última cirugía, decía: ándele chiquito, vuelva a comer más dulce, vuelva a comer más dulce. Porque esos son los efectos que han dejado la adicción del dulce. O cuando también, allá de donde yo soy, no sé de dónde es usted, pero muchos de nosotros decíamos, así decía yo, que el agua se había hecho para bañarse, para los animales, pero no para tomar. Entonces decidía que refresco, era adicto a la Pepsi. Y por varios años, como de los 12 a los 17, estuve tomando puro Pepsi, nada de agua. Entonces ya a los 17 ya no podía dormir más de 1 hora sin moverme, porque mi cuerpo, ya mis riñones estaban obviamente dañados y tenía que estar moviéndome continuamente para lidiar con el dolor de los riñones. Cuando emigro a los Estados Unidos a los 18, ya estaba buscando desesperadamente cómo salir y no podía. Entonces tuve que forzarme de una y de otra forma para abandonar esa adicción, y después de tomarme 2 botellas, en aquellos días eran de 1 litro, ahorita los que han ido a México ya inventaron la de 3 litros, pero 2 botellas de 2 litros le bajé a 1, me tomó medio año, otro medio año. En 1 año ya pude cambiar el refresco negro a refresco blanco, según yo pensando, porque los colorizantes son más dañinos. Y me tomó otro año para cambiarme de refrescos blancos a jugos. Pero después miré que aún los jugos están altamente saturados de sodio y de azúcares. Entonces me tomó otro medio año para pasarme a los tés, y otro medio año para pasarme de los tés a las aguas, porque estuve diluyendo la cantidad de azúcares que consumía. 4 o 5 años para poder romper la adicción del refresco. ¿Y quién lo ve mal? Cuando vamos a las fiestas,
Allí están las cocotas, las pepsotas, los refrescos. Pero en medio de todo esto, fíjense cómo México fue en algún momento fue el tercer país con más mortandad en el COVID-19 a raíz de la diabetes. ¿Por qué? Porque somos refresqueros y comemos mucho carbohidrato. Entonces, todo tipo de malos hábitos, adicciones, bebidas, actividades, personas, nos pueden hacer mal, enfermarnos o llevarnos incluso a la muerte. Por eso debemos analizar cómo estoy viviendo mi vida, porque dice en 1 Corintios 6:12, no seré dominado por nada, no me convertiré esclavo de nada. O sea, cuando algo nos domina, automáticamente nos esclavizamos de ese algo. Por eso vuelvo a hacer la pregunta: ¿tengo alguna adicción que no he entendido? ¿Tengo algún mal hábito que me está dominando? Y esos malos hábitos pueden ser tanto una práctica de pecado que nos puede poner en juego la eternidad, como lo dice la primera carta de Corintios y Gálatas 5, donde habla de una serie de prácticas que Dios dice, y tales personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O también a veces estamos arriesgando nuestra familia o nuestra vida. Tenemos en pantalla algunas de las consecuencias de las adicciones. Por ejemplo, las consecuencias dañan el cuerpo físicamente, nos causan enfermedades, nos intoxican, crean en nosotros y fomentan los malos hábitos y costumbres. Y desafortunadamente hay algunas adicciones que son irreparables. Una vez que la persona haya consumido, ya sea en intensidad o en un largo periodo de tiempo, hay ciertas adicciones que tienen el potencial de dañarnos de una forma permanente. Dañan el sistema nervioso, dañan la piel, la sangre, los intestinos, la vía respiratoria, el cerebro, y llega a tal extremo en que las personas no volverán a funcionar normalmente. También las adicciones afectan tu familia. Las adicciones nos afectan espiritualmente. Por ejemplo, las adicciones crean fortalezas. Las adicciones crean fortalezas o ataduras. Hablaba en el tema de la guerra espiritual que tales adicciones son como una bomba que en algún momento menos esperado va a explotar. Cuando una persona es atrapada y cae en una adicción de la cual no se puede liberar, entonces tal persona estará batallando en un precipicio y se crea ataduras o fortalezas en la mente. O sea, algo que es virtualmente imposible de derrumbar y que solamente la gracia de Dios puede derribar tales fortalezas o ataduras. Cuando se abre una puerta espiritual, entonces típicamente espíritus inmundos, demonios, pueden entrar a la vida de una persona, y una persona con ataduras o adicciones, más con espíritus inmundos, es una persona que va a estar atrapada como en un baúl, como en una cárcel, y no puede salir por sí sola. Solamente la gracia de Dios puede romper tales fortalezas. Y la cuestión aquí es que cuando hemos hablado, por ejemplo, en mi caso me ha tocado estar con personas con adicciones fuertes,
La persona no lo acepta. La persona dice que soy un loco, un fanático. Entonces, hay razones que las personas omiten, niegan, suprimen, ignoran, rechazan o simplemente no quieren salir de tales adicciones. Porque en la parte superficial la adicción trae un tipo de placer a la persona. Es común en la psicología que se habla de varios químicos que produce el cerebro. Cuando tú consumes tales drogas, estos químicos estimulan el placer. El problema es que cuando la persona continúa consumiendo tales cosas, llega el momento en que la cantidad de droga que consumías o de actividad o de placer o lo que sea, tienes que aumentar la dosis. Así es también, por ejemplo, con una persona con la adicción al sexo. Una persona que está adicta al sexo terminará exponiéndose a la pornografía y llegará el momento en que perderá la sensibilidad y esa persona se meterá en asuntos más serios en la pornografía. Y también tiene el potencial ya no solamente de ser complacido por una mujer o por un hombre, sino ahora buscar cosas más fuertes. Por eso, las tragedias, los desastres, las catástrofes que escuchamos en nuestra sociedad son personas que tenían una fuerte adicción o una fortaleza o atadura que se combina con lo espiritual, lo emocional y psicológico, y los espíritus inmundos compelan a perder el control en las actividades de las personas. Dice Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, nosotros vamos a ver que una persona que está fomentando las actividades carnales va a cosechar cosas carnales, y típicamente son malas. Cuando tenía 4 y 5 años, me la pasaba mucho en la casa de mi abuelo, de mis abuelos. Entonces me tocó vivir de primera mano la adicción de un tío que tenía. Y fue mucho tiempo en mi niñez. En mis imágenes, en mis memorias, yo recuerdo ver a mi tío todo el tiempo tirado en el patio, orinado, con esa cosa blanca que le sale alrededor de la boca, mosqueada, deshumanizado. Pero eso no es lo peor. Yo vi a mi tío matar perros, gatos, de una forma violenta. Fui testigo de cómo agarraba el lazo, la vara, el cinto y les daba a mis primos. Yo miré la espalda de mis primos, cómo se les levantaban burbujas, cómo les salían llagas de los golpes y cómo, al no tener dinero para llevarlos al doctor, les ponían a una cosa morada que se le pone a los burros. Me tocó vivir esto. Ahora, 30 años después, puedo decirles y afirmarles que esa experiencia que viví de niño me hizo prometerme a mí mismo que nunca tomaría alcohol. Por eso cuando tenía 13, 15, 18 años, tuve amigos que me echaban la cerveza, la caguama en la cabeza. Y lo hicieron. Pero yo me hice la promesa de que nunca tomaría, porque yo vi, nadie me contó, a un niño de 4 o 5 años ver eso.
Claro que nunca se me va a olvidar. Yo soy una persona extremadamente olvidadiza, con pocas memorias. Pero esas memorias las guardo mucho en mi corazón, porque me impactaron de saber el poder que tiene una adicción, la adicción del alcohol. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Tienes un problema de adicción? Porque las adicciones vienen a raíz de muchas causas. Hemos estado hablando de los sentimientos y emociones que tenemos y que nos llevan a hacer, a practicar, a pensar, a sentir cosas indebidas. Por ejemplo, una de las primeras razones que las personas desarrollan adicciones es para lidiar con el dolor. Para lidiar con el dolor. Es el caso de muchos jovencitos que lo que están pasando en su casa, un matrimonio altamente tóxico y disfuncional, gritos en la madrugada, y aunque estén encerrados en el cuarto, pero a las 3 de la mañana todo se escucha a la perfección. A través de las paredes se van a escuchar cada grito y cada palabra, cada maldición, cada golpe. Y los niños allí acurrucaditos en sus camas, escuchando todo lo que está pasando. No te lo van a decir porque son niños, pero esa pareja está rompiendo el corazón de aquellas criaturas. Y estas criaturas, cuando empiezan a salir, ya a veces en los últimos años de la escuela elemental, o sea, quinto, sexto, en la junior high, ya están expuestos a los niños de dinero que, como no saben qué hacer con su dinero, compran ese polvito blanco. Y tus hijos, desde esa edad, comienzan a ser expuestos a las drogas, porque es su forma de lidiar con el dolor silencioso. Hay otras personas que están consumiendo sustancias, alcohol o lo que sea, porque quieren escapar de la realidad. O sea, nosotros como hombres a veces sentimos la cobardía y no la queremos decir, no la queremos expresar, pero agarramos una tequila, agarramos una caguama y con eso nos olvidamos de los problemas. Así somos. Muchas de las veces los hijos malcriados, o digo, aquellos que reciben todo en exceso y que no van a saber apreciar el valor de cómo se gana el dinero, también son personas que están altamente expuestas a las adicciones. O aún, el corazón del ser humano está diseñado para ser completo en Cristo, y cuando una persona no tiene a Cristo, está incompleta, está vacía, y el corazón tiene la tendencia a ser lleno de algo o de alguien. Cuando la persona está con un corazón vacío, desarrolla lo que se le conoce en la sociología o psicología como una crisis existencial, como que no le encuentra razón de vivir. No sé por qué vine a este mundo, no sé por qué estoy viviendo en este mundo, no sé a dónde voy. Y cuando esa persona tiene un corazón vacío, entonces lo va a querer llenar con algo o con alguien. Las personas que no reciben amor o no se sienten amadas, también es una persona que está altamente expuesta a las adicciones. La frustración y desesperación de la vida y las circunstancias de una persona conducen también a las adicciones. Y los problemas psicoafectivos, o sea, emociones dañadas, también ocasionan que las personas se orillen a las adicciones. El libro de Romanos 6:19 dice esto concerniente al tema: os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de su carne, porque así como
presentan sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Dios nos manda a vivir una vida santa, una vida que, vuelvo a lo mismo, ni las escuelas, ni las organizaciones, ni los gobiernos, o sea, Cristo ha instituido su iglesia para enseñarnos a vivir, administrar su gracia y su amor, enseñarnos cómo no ser dependientes o codependientes de sustancias, de personas, de actividades, de cosas. Y que la mayoría de la humanidad está simplemente persiguiendo sus vanidades. Que tristemente hace muchos años iba con unos amigos jóvenes también. Y antes fuimos a una conferencia grande donde había como unos 100,000 personas. Y le digo a estos amigos, observen algo. Antes de entrar a este mega auditorio, vean quiénes conforman la audiencia. Y van a observar un detalle, que todas las cabezas o la mayoría de las cabezas sentadas en ese lugar o están calvas o tienen el pelo gris. No estoy criticando, es una observación. Y efectivamente cuando entramos, la mayoría de las personas eran personas de 65 años para arriba, porque esta conferencia era sobre la palabra de Dios. Y la mayoría de nosotros, mientras tengamos fuerza, salud, trabajo y dinero, ¿quién necesita a Dios? Seamos honestos. ¿Quién necesita a Dios? Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo un buen trabajo, tengo techo, aire acondicionado, tengo dinero, tengo mi 401k, tengo lo que necesito para vivir. Y la mayoría de nosotros quizás estamos apenas sumergiéndonos apenas un poquito para calmar nuestra conciencia sobre las cosas de Dios. Pero aquella persona que ha tenido un infarto, aquella persona que ha tenido un embolio, aquella persona que sobrevivió a un accidente automovilístico, aquella persona que perdió a un hijo, a una hija, aquella persona que ha visto la muerte cara a cara, ha de entender que hay una eternidad por delante y que la vida no está garantizada a nadie. Y es entonces cuando muchas de las personas ya en su tardía edad vienen a los pies de Cristo con todo corazón. Ahora, no estoy juzgando, estoy hablando de una realidad. Que la mayoría de las iglesias, por ejemplo, el cristianismo es más antiguo en el mundo anglosajón, o sea, entre los güeros. Y que la mayoría de las iglesias están llenas de gente grande, de tercera edad. Y que conforme va pasando el tiempo, más y más iglesias están cerrando sus puertas. Porque la congregación está muriendo. Ya no se pueden sustentar. Nuestros jóvenes, ¿dónde están nuestros jóvenes? Están en todas partes, menos en la iglesia. Pero aquel que es padre de una familia, aquel que ya es madre y que está batallando por sus hijos, después de mucho batallar, intentar, decir, hacer y nada resulta, entonces venimos a los pies de Cristo. Todos los que estamos aquí de corazón, considero yo, porque tenemos la necesidad de venir a Dios, porque hay cosas que están fuera de nuestro control. No podemos controlar, no podemos dictar los resultados de esos acontecimientos,
o controlar los deseos de los corazones de nuestros seres amados. En concerniente al tema de las drogas, ¿por qué las personas consumen drogas? Pues a veces para sentirse bien, a veces para sentirse mejor. Por ejemplo, en los trabajos, ahora que saqué la CDL y que estoy en el mundo de los trailers, que escucho cómo a veces los choferes tienen que consumir ciertas pastillas o sustancias para aguantar todo el día en la carretera. ¿O les ha pasado como a mí, que ya como me hacen uno de los mejores cafés en la mañana, sentimos que sin el café en la mañana no lo hacemos? O sea, desarrollamos estos hábitos. A veces consumimos sustancias para desempeñar mejor un trabajo, un deporte. A veces también solamente por curiosidad o por presión social. De una u otra forma, las adicciones son pecado. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fuisteis lavados por el sacrificio de Cristo, justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Y hay otras listas que habla de la práctica del pecado como adicciones, que dice la palabra claramente: no heredarán el reino de Dios. Por eso estamos aquí, no para juzgar a nadie, porque saben, la palabra de Dios no juzga. La palabra de Dios pone a la luz el problema para que cada uno de nosotros tome una decisión. Y hay veces que el Espíritu Santo te da la convicción. Hay veces que el Espíritu Santo te está hablando directamente a ti. El pastor no lo hace. El pastor administra la palabra, mas no habla específicamente a una persona, porque el pastor ha entendido que es el Espíritu de Dios quien está lidiando directamente y de forma individual con cada uno de nosotros. Entonces, si a usted le ocurre como a mí me pasó cuando llegué a la iglesia cristiana, que decía, pues, ¿quién le chismeó al pastor? ¿Quién le contó los secretos más íntimos al pastor? Nadie. Porque eventualmente me di cuenta que había cosas que absolutamente nadie sabía, pero era Dios quien estaba tratando conmigo en esos asuntos. Por eso viene la exhortación para que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, para que nosotros podamos estar de una manera permanente, eliminar, porque en este pasaje que acabo de leer dice: y así eran algunos de ustedes, así éramos algunos de nosotros. En mi situación personal, me han invitado a los programas de autoayuda, donde se maneja la literatura de los 12 pasos. Y allí, pues, ya los que han asistido, los que han ido, los que han escuchado, saben que cuando una persona pasa al frente o en el círculo, se presentan, dicen su nombre y su defecto de carácter, su adicción o lo que sea. Está bien, porque el programa está diseñado para ayudarnos a romper fortalezas, ataduras, cadenas. Está diseñado para ayudarnos a superar una fuerte adicción, un fuerte problema. Pero llega el momento, si lo hemos entendido, en que superamos los problemas. Llega el momento en que ahora nosotros tenemos una herramienta más poderosa, la palabra de Dios. Y ya usted sabe, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces tú te vas a adueñar de un defecto de carácter por el resto de tu vida y vas a decir que eres
drogadicto el resto de tu vida? ¿Vas a decir que eres enojón el resto de tu vida? Claro que no. Eso es el propósito del programa, es el propósito de la palabra de Dios, que superemos, que venzamos y que ahora podamos decir, como dice el apóstol Pablo, éramos en un tiempo, ahora la palabra me ha hecho libre. Ahora es parte de mi testimonio del pasado, mas no del presente. Como último punto, debemos abrazar el proceso. Abrazar el proceso es reconocer, porque si lo suprimimos, si lo ignoramos, entonces a veces simplemente vamos a estar maquillando una realidad. No vamos a reconocer el problema, y para salir de una adicción debemos ser humildes y reconocer que hay un problema, aceptarlo, para ahora sí poder identificarlo y atacarlo, vencerlo, superarlo con la ayuda de Dios. Amén. Entonces te hago la pregunta: ¿cómo estás luchando para ser libre? ¿Cómo estás luchando para ser libre? La palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas, incluso también en la segunda carta de Corintios, me parece que es 10:4, habla de que la palabra de Dios es poderosa para romper toda fortaleza y someterla a los pies de Dios. Nosotros, es una de las características que poco a poco estaremos superando. Ahora, una realidad que debo decir: muchas de las iglesias no están preparadas para lidiar con adicciones. Los pastores a veces somos celosos de no querer mandar a las personas a ningún otro lugar, pero aún como líderes estamos limitados. Aprendí, al menos de mi parte, que debo de conocer mi comunidad para entender qué otros recursos hay en la comunidad para echar mano de otros recursos. Y eso es lo que en ocasiones, cuando estoy tratando con casos de problemas severos, es necesario a veces usar de herramientas externas, porque yo no soy un profesional en la psicología. Por lo tanto, yo no puedo dar una consejería profesional en algo específico. Claro, me he preparado y me sigo preparando, estoy estudiando, pero debo de entender que hay clínicas que están especializadas en la consejería, en la psiquiatría. También, aparte de eso, hay programas de autoayuda para ciertas personas, no estoy diciendo para todos. También hay otras organizaciones que nos pueden apoyar de una forma indirecta, porque el pastor no lo sabe todo, especialmente en nuestras comunidades que sufrimos de recursos naturales. Pero tomar ventaja de las personas especializadas o de otras entidades especializadas nos pueden ayudar a trabajar juntos para resolver el mismo problema. E incluso como iglesia sí tenemos actividades, dinámicas, conferencias, talleres para poder ayudar en la parte espiritual. Pero por ejemplo, si una persona ya está afectando su cuerpo, la iglesia puede orar por sanidad, claro, pero allí ya entran, por ejemplo, un hospital, una clínica que pueda ayudar con las enfermedades ya desarrolladas a raíz de las adicciones. No estoy descartando en ningún momento la posibilidad de orar por un milagro, pero yo estoy diciendo que la iglesia también necesitamos tener más obreros para poder abarcar más áreas en esta vida. Y con todo y eso, Dios nos da la gracia para que cada uno de nosotros, y aún el mismo pastor, si no sabe la respuesta, por lo menos va a hacerte una referencia para poder solucionar el problema. Pero no podemos permitir que todas las personas continúen atadas a una adicción por años o décadas.
sin resolver el problema. Tampoco es sabio de decir todo el tiempo, vamos a orar por ti, hermano, vamos a orar por ti. Y la oración y la adicción sigue allí. Debemos poner manos a la obra. Considero que la oración es una de las herramientas espirituales más poderosas que el mundo entero tenga. Pero también con la oración viene la acción, la disposición de la persona de querer cambiar, pero también la iniciativa de la iglesia de poner manos a la obra. No espiritualicemos de manera incorrecta todo. Todo es espiritual, pero no podemos espiritualizar todo el tiempo todas las cosas. Hay que poner manos a la obra. Amén. Y así nos invita la palabra en Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Esta es la libertad que eventualmente, si no lo entendemos en un sermón, lo vamos a entender en un retiro. Si no lo entendemos en un retiro, lo vamos a entender en una conferencia, en una vigilia, donde Dios toque tu corazón, donde tú estés listo o lista para ser cambiado por Dios. Puede ser en algo tan sencillo como un estudio bíblico, o en algo más profundo como una conferencia de guerra espiritual. Pero de una o de otra forma, cada uno de nosotros decide el momento del cambio. Cada uno de nosotros decide el momento de la entrega. Mas yo les digo, entre más tiempo dejemos que una adicción nos esclavice, el daño puede ser irreversible, o los efectos devastadores nos pueden perseguir por muchos años o toda una vida. Y antes de llegar a tales extremos, entreguémosle